Comenzando esta edición de Mesa Central, ya los vieron en pantalla nuestros columnistas de política y actualidad acá en el programa, con quienes vamos a comenzar la conversación de esta mañana. Lucía Dammert, Alfredo Joañán, Gonzalo Miller, Cristian Bofill, bienvenidos, muchas gracias por compartir su mañana de domingo con nosotros. Lucía, partimos por ti. ¿Qué es lo más importante de la semana, en tu opinión? No, sin duda lo más importante, y me imagino que lo vamos a discutir, es el tema del Frente Amplio, como tú bien lo has planteado. La redefinición de los 4/4 que hay en Chile, la definición de lo que significa ser de izquierda y ser centroizquierda, que me parece un tema fundamental. Sin embargo, yo ahora quisiera también poner el tema que se cumplen los 2 meses de la unidad ejecutora coordinadora para los temas de la reforma de Carabineros que presentó el ministro Pérez en su momento. Son 2 meses donde hemos visto mucha información en prensa, pero no hemos visto todavía lo que se comprometió el gobierno a entregar, que era el plan específico de cambios en la policía. Y una vez más tenemos que poner este tema hoy urgente porque se viene el año superelectoral, y con el año superelectoral sabemos lo que sucede. Y lo que sucede son los ofertones, la cantidad, digamos, de información más bien variopinta, y lo que hemos visto en las últimas 3 o 4 semanas, que son informaciones casi diarias de hechos que Carabineros dice que va a hacer y que el gobierno dice que va a hacer, pero nuevamente sin un plan de largo plazo. O sea, 2 meses y no ha pasado mucho, digamos. No hemos sabido de mucho, por lo pronto. Cristian Bofill, para ti, ¿qué es lo más importante de la semana? No, sin duda es lo del Frente Amplio, que no puede ser considerada una sorpresa. Esto se veía venir, el problema es qué es lo que lo iba a gatillar. Cualquier persona que hubiese conversado hace 6 meses, 1 año con Pablo Vidal sabía que sus diferencias con Giorgio Jackson eran enormes. Después de las primarias quedó claro que había una mayoría dentro del Frente Amplio que está más inclinada a pactar con el Partido Comunista que con la centroizquierda. Pero lo que yo quiero destacar sobre todo es que en cualquier crisis de una coalición o de un partido, lo que están en juego siempre son la capacidad de sus líderes. Y si uno se da cuenta, en el Frente Amplio, Giorgio Jackson, en primer lugar, hasta hoy no dice nada. Está en la peor crisis de su partido, que perdió a su, tal vez, diputado más emblemático después de él. Está en un silencio enorme. Es un líder cuyo plan es irse 2 años a estudiar a Inglaterra. Y sobre todo si uno piensa que el Frente Amplio, el 20% de Beatriz Sánchez, le permitió elegir a 20 diputados. Hoy día quedan 11. Sus grandes líderes... 11 porque sumaron 2, ¿eh? Porque además sumaron 2, pero no, creo que... 11 más 2. No, los 11 contando esos 20, okay, contando esos 20. Eso. Si no serían 9, pero el tema está en que, si tú miras bien, Gabriel Boric hoy fue expulsado de su propio partido, tuvo que salir de su propio partido. Jackson, lo que le pasó, ni siquiera puede hablar. El Frente Amplio queda disminuido y los 2 grandes líderes que han salido de ahí son lo opuesto a lo que estaba mostrando el Frente Amplio. Un líder que los 2 están afuera, pero el fruto de ello es Pamela Giles, que salió, pero y lo segundo, el que más gana con esto, es Jadwe y el Partido Comunista, que a mi modo de ver el Partido Comunista, y con esto no estoy haciendo juicio de valor a favor ni en contra, es el que ha tenido la estrategia más coherente desde el 18 de octubre en adelante. Alfredo Joañán, para ti, lo más importante de la semana. Sí, bueno, evidentemente creo el Frente Amplio, pero bueno, no vamos a andar mucho en eso. Aquí se enfrentan a lo menos 2 tesis internas al Frente Amplio y se juega una cierta representación de lo que debiese ser una centroizquierda, y el tema es de fronteras y límites. No, lo que junto a este tema del Frente Amplio, a mí lo que me llamó poderosamente la atención esta semana fue lo que yo calificaría como el extraño viaje de Andrés Alamán a la OCDE. Y es extraño porque Andrés Alamán viajó a explicar el proceso constituyente, un proceso constituyente en el cual nunca creyó y que votó rechazo. Y eso le incorpora una cuota de extrañeza, algo francamente freak, en un viaje de ese tipo. Lo segundo raro en este viaje es que viajó a solicitar ayuda técnica a la OCDE para asesorar el proceso constituyente. Y la pregunta es, ¿en qué consistirá esa ayuda técnica? ¿Esa ayuda técnica la querrán los constituyentes? ¿No será mejor preguntarle a los constituyentes que todavía no son elegidos si necesitan esa ayuda técnica o no? ¿Será una buena idea? Eso es lo segundo raro. Y lo tercero es que Andrés Alamán declaró, casi como si esto fuese un trámite, en Chile hubo violación a los derechos humanos en octubre.
Y digo que fue casi como si hubiese un trámite de naturaleza al límite de lo burocrático, porque sucede que juicios de ese tipo no son sin consecuencias. Y esto fue como un dato como llevar una carta al correo, es decir, realmente frase meramente administrativa. De hecho, le llamó transgresiones, Sí, lo y cual además- en el derecho además habló de internacional transgresión. no existe. Claro. Y incorporó la dimensión que no fueron sistemáticas, y ahí ya entramos en una discusión. No sé, si yo Ya. creo que Andrea Alamán no anda en un buen momento. ¿Qué ha creo yo. planteado el tema para que lo discutamos? Gonzalo Miller, para ti, Sí, lo más bueno. importante de la semana. Yo creo que primero hubo primaria la semana pasada y las elecciones, creo yo, son instantes de realidad. ¿No? Se acaba la especulación de la política, se acaba la especulación de los proyectos, ¿no es cierto?, del verbo, y se cuentan los votos. Yo creo que gran parte de lo que pasó en el Frente Amplio, más allá de que son procesos que se vienen incubando en el largo plazo, tienen que ver con lo que pasó en la primaria, sobre todo en la región metropolitana. ¿No? O sea, la derrota que sufrió Sebastián de Polo frente a Karina Oliva fue decisiva, yo creo, en que un sector que estaba todavía en RD sintiera que no hay más espacio, que su proyecto no va a flotar, porque lo ponía en una situación muy desmejorada en estas conversaciones con el Partido Comunista. Ahora, esas mismas primarias generan tensión en todos lados, porque hay un segundo aire para lo que, no sé cómo llamarlo hoy día, unidad constituyente o nueva concertación, o concertación 2.0, 3.0, pero lo que era la concertación, ¿no? Lo que era la concertación tuvo una victoria importante en la región metropolitana. Tuvo primarias paralelas con el Frente Amplio y lo superó ampliamente al Frente Amplio en términos de convocatoria, en las primarias. Salvo en la quinta región, ¿eh? No estoy hablando de la región metropolitana. Y ahí uno va entendiendo por qué a veces los políticos toman esas decisiones y dicen, mira, se hablaba de la unidad opositora, no se logró inscribir los pactos. ¿Por qué no se logró inscribir los pactos? Y Alfredo nos da una clave. Porque la región metropolitana, el Frente Amplio, no tenía cómo ganarle a la unidad constituyente. No tenía ninguna opción. Y la región metropolitana es donde tiene gran parte de su base electoral. En cambio, en la quinta región, el Frente Amplio iba a derrotar a la unidad constituyente, a la nueva concertación. Entonces, eso, la realidad de Y que lo esos electoral... cálculos impidieron el Claro, acuerdo. porque si tú ya sabes de antemano que va a haber una región tan importante como esta donde tú vas a perder, o el Frente Amplio iba a quedar atrapado, ¿no es cierto?, con Claudio Rego en la región metropolitana y con otros DC en otras regiones, yo creo que eso es lo que impide. Finalmente, más allá del discurso de unidad, finalmente el quedar atrapados juntos, personas que no están dispuestas a estar juntos porque no tienen un proyecto en común, fue parte de lo que vimos y se concretó la semana pasada en las primarias. Viene el programa más adelante el diputado Pablo Vidal, que ahora es independiente, que se conoció esta semana su renuncia, como lo veíamos, a Revolución Democrática. Cristian. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas de las que dijo Gonzalo, pero discrepo en dos cosas que yo creo que son bien importantes. Primero, la crisis del Frente Amplio viene gatillada desde antes. El hecho es que Pablo Vidal renunció a Revolución Democrática en noviembre, el 20 de noviembre, y lo hizo porque después del 22 de noviembre, si tú no te has desafiliado de un partido, no puedes ser candidato independiente. Ley antidisco, ¿sí? Y yo creo que el momento que dirimió que había ganado dentro del Frente Amplio el sector más proclive al PC fue en el momento de la inscripción de las primarias. En el momento en que... Cuando abandonan la reunión abandonan la reunión con unidad constituyente y se van junto con el PC. Yo creo que ese es el momento, pero creo que es un proceso largo. Y yo estoy de acuerdo con Gonzalo que las primarias al final muestran lo que cada uno tiene arriba de la mesa. Es como cuando uno está jugando póker y tiene que abrir las cartas. Pero creo que este es un proceso que viene desde antes y que se dirimió el día en que se inscriben las primarias. Lucía Damer. Sí, a ver, yo creo que hay que quitarle dramatismo a lo que está pasando. Es natural que en la política la gente vaya encontrando sus domicilios. Y efectivamente hay un mundo de izquierda, sobre todo un mundo militante, más que un mundo dirigente, muy fuerte, que está pidiendo una distancia con lo que fue la nueva mayoría o la concertación. Lo importante es que nadie va a poder ser gobierno solo. Y ahí es donde entra la tensión más fuerte. Si uno tiene voluntad de gobierno o uno tiene voluntad de oposición. Y la impresión que a uno le da es que hay una parte de la izquierda que tiene voluntad de oposición. Y eso es súper preocupante, porque voluntad de oposición es decir, bueno, que venga Lavín o quien sea y
nosotros vamos a seguir desde atrás o desde afuera o desde la calle únicamente impulsando algunas reformas. Claro, que es todo lo contrario de lo que decía ayer Natalia Castillo en La Tercera, digamos. Lo que me interesa, no sé lo que voy a hacer, lo que me interesa es que no gane la derecha en la próxima elección. Así es. Y yo creo que ahí hay un punto importante. Ahora, dentro del dramatismo de la política, en las internas, no hay que dejar de mirar también el lado de la derecha. En la derecha también hay acomodos y reacomodos que tal vez son menos evidentes, que uno tenía una expectativa distinta. Creo que lo fundamental del Frente Amplio es que no tiene candidato presidencial. Y al no tener candidato presidencial, o Bea Sánchez haber estado tan callada últimamente, hace que el Partido Comunista crezca, porque negocia desde otro lado. Negocia desde un candidato como Daniel Jadwe que marca en las encuestas. ¿Y eso redefine lo que es ser, como decía Lucía hace un rato, ser de izquierda y ser de centro izquierda, Alfredo? Bueno, claro, porque el trasfondo de lo que dice, lo que está detrás del argumento que comparto y que está transmitiendo Lucía, es que aquí hay dos tesis en disputa, que son francamente irreconciliables. Hay una tesis y un proyecto, por lo tanto, de afirmación de un conglomerado de izquierda con identidad fuerte y que no está orientado a gobernar. Y yo les voy a explicar por qué les digo al tiro porque no ha estado orientado a gobernar. Porque la izquierda, una izquierda identitaria fuerte, es absoluta minoría en Chile. No solamente en Chile, en todas partes del mundo. Así no se puede gobernar. Por lo tanto, efectivamente, esa es una izquierda, por lo tanto, que se perfila como izquierda identitaria y opositora. Versus otra izquierda, otras izquierdas, que están dispuestas a configurar un polo o una coalición de centro-izquierda con fronteras amplias y que es muy distinto a lo que fue la Concertación, ¿eh? Porque en la Concertación no existía el PRO, no existía Ciudadanos y no existía el Partido Liberal. Y todo ese mundo es el que va a tender a converger. Pero ojo, no deben converger en unidad constituyente. Sí. Deben encontrarse en un punto equidistante, que ese punto es el que hay que construir. Y es así en donde resulta posible y pensable ganar elecciones. Y además, y hay un último componente que es muy importante. Hoy día viene un excelente artículo en La Tercera, un reportaje, sobre lo que está pasando con los sistemas de partidos en los países europeos. Muy interesante. Y ahí se confirma lo equivocado de la tesis del Frente Amplio. Porque pensar de que el mundo político y la sociedad está única o dominantemente organizada por el eje derecha-izquierda es no entender que ese eje se está debilitando. Hoy día viene entrevistado Russell Dalton en La Tercera, que viene diciendo desde hace años que ese eje ya no es lo suficientemente exigente para ordenar a las fuerzas políticas. Es más, dado que las personas son cada vez más educadas, lo violan cada vez más el eje y votan de otras maneras. Gonzalo Miller, que mira con escepticismo la parte anterior del argumento de... Hay una parte que más sentido y lo quiero rescatar después, que es la política identitaria, la identidad, que es algo que remesa a la izquierda tradicionalmente, pero está remeciendo todo el sistema político, no solo a la izquierda, está remeciendo todo. Pero cuando uno dice, vuelvo al argumento, unidad constituyente o nueva concertación, tú dices, no estaba el PRO, no estaba Ciudadanos. O sea, como sigla, pero Marco Enríquez fue parte de la Concertación y Andrés Velasco fue el ministro de Hacienda de la Concertación. O sea, cuando las personas los miran, más allá del logo que pongan, más allá del subtítulo, dicen, esto es lo que fue la Concertación. Ahora, yo estoy de acuerdo con que... Lado Mirosevic en ese caso, digamos, y el Partido Liberal. Claro, que está en el proceso. Claro, estuvo... ha estado a los dos lados, digamos. Ha estado a los dos lados. En este caso, yo creo que hay dos pulsiones muy fuertes en la política chilena. Una, la de la identidad, que es algo que tiene que ver con, o depende de este nuevo sistema electoral. El nuevo sistema electoral permite políticas de identidad muy fuertes. Permite que tú te puedas concentrar en grupos muy pequeños, muy cohesionados, muy consistentes, pero incapaces de construir mayoría. Porque la política de identidad es absolutamente contraria a construir mayoría. Es de hecho la que imposibilita los acuerdos. Es la que nos ha hecho esa política de identidad de lado y lado, en los dos extremos del sistema político chileno, es la que hace que escuchemos con tanta frecuencia cuando se produce la palabra acuerdo, que alguien grite detrás traidor. ¿Por qué? Porque al llegar a un acuerdo, cuando tú eres identitario, tú no te puedes mover, tienes que estar paralizado en tu posición. Y eso es lo que de alguna manera ha trabado a este Congreso en avanzar en una política más de acuerdo o de políticas de largo plazo. Pero esa política de identidad, que en parte es la que está tensionando a la izquierda del Frente Amplio, sí también está tensionando a la derecha. Ahí está Republicano, también tiene una misma política, es una política identitaria.
y está generando tensión. Quizá el hecho de estar en la oposición te permite mayor facilidad para el fraccionamiento, porque los costos son mucho menores que cuando tú estás en el gobierno. Ahora, me escribe uno de los parlamentarios del Frente Amplio y me plantea la duda respecto de esta eventual estrechez de este nuevo Frente Amplio, así como ustedes lo están describiendo, porque dice una lista del Frente Amplio hoy sumaría al Partido Comunista, sumaría a los regionalistas, sumaría a sectores descolgados del Partido Socialista, es decir, es más amplia de lo que fue la lista del Frente Amplio, Cristian, el 2017, por de pronto. Yo discrepo un poco del tema identitario. Yo creo que eso tiene que ver con diferencias políticas mucho más profundas. No es solamente el tema de que un grupo empieza a ver que en ese momento no puede llegar al poder y por lo tanto tiene que acumular fuerzas hasta ser fuerte y llegar al poder. Hay muchos ejemplos de eso. Un ejemplo importante de eso fue el propio PT en Brasil, que Lula partió chico, no quiso hacer alianza con nadie hasta que se sintió fuerte, hizo alianza y llegó a la presidencia. Yo creo que esto tiene que ver con la mirada que hay hoy día de lo que se debe hacer en Chile y cómo debe ser la convención constituyente. Yo no creo que se pueda separar nada de lo que está pasando en el Frente Amplio y en otros partidos respecto del 18 de octubre. Hay gente que quiere reglas claras, quiere que la Constitución represente a la mayoría de los chilenos, y hay gente que cree, y ahí pongo al Frente Amplio ganador en esta pasada, y pongo al PC, que cree que interpreta la calle contra la clase política, y por lo tanto son los que tienen que velar porque la constituyente vote de acuerdo a eso. Y relacionado con eso están las declaraciones que hizo el viernes, no declaraciones, fue el informe que hizo al 26º Congreso del PC su presidente Guillermo Tellier, que es muy coherente con la estrategia que ha llevado el PC, por eso que yo creo que el PC ha sido el partido más coherente desde el 28 de octubre. Él dice, hay que rodear con movilizaciones la Asamblea Constituyente para que vote de acuerdo a los intereses de la calle. Yo creo que la profundidad de esa diferencia va mucho más allá de política identitaria. Tiene que ver con la mirada de lo que está pasando hoy día en Chile y lo que se espera para el próximo año en la Asamblea Constituyente. Yo creo que la política identitaria puede ser parte de eso, pero bajo ningún pretexto, a mi modo de ver, explica lo que está pasando. Lucía. Sí, a ver, yo creo que primero es como un estereotipo decir que el Frente Amplio lo que va a hacer es sentir que son los representantes de la calle, porque cuando uno mira, tienen cientos de candidatos independientes o de sectores sociales que no son, digamos, académicos o opinólogos como nosotros, sino de gente que tiene trabajo de base hace muchos años y que va a ir de candidato a concejal, a alcalde y a constituyente. Lo que sí creo es que efectivamente es muy difícil tener un pronóstico muy claro porque va a ser muy líquido el próximo año. Porque la gente que va a ir a votar a la constituyente se va a encontrar al lado con alcaldes que tal vez le parecen buenos, pero tal vez son totalmente distintos de lo que uno va a votar en constituyente. ¿Puedo interrumpir un segundo? Por favor. Un segundo. Yo creo que es importante recordar que la mayoría del Frente Amplio no firmó el acuerdo constituyente. Estaban por votar al gobierno en la calle. Por lo tanto, no creen en el proceso constituyente. Y el PC tampoco firmó el proceso constituyente. Por lo tanto, no estamos hablando de que no se puede caricaturizar. Estoy hablando de lo que ha pasado después del 18 de octubre. Hay personas que creyeron y tuvieron el respaldo del 80% de los chilenos, creyeron que la salida a esta crisis profunda que estamos es un Congreso Constituyente electo por todos los chilenos, donde lleguemos a acuerdos por 2/3. Hay gente que no firmó ese acuerdo y que hoy día cree que la Convención Constituyente va a ser una cocina y la caricaturiza así. Por lo tanto, no creo que sea caricaturizar ni estar distorsionando nada, decir que hay sectores que no creen que Chile pueda salir a través de un proceso constituyente con reglas democráticas. Pero son sectores minoritarios, Cristian. La mayoría, incluso la gente del PC, una de las críticas grandes que hay al PC es que no firmaron efectivamente y que tenían una mirada y después salieron a decir que qué bueno que la gente en 80% votó por el apruebo, que también puede ser una crítica, pero la impresión que uno tiene es que en el Frente Amplio lo que hay es justamente la duda o la crítica que uno le hace, esta vocación de no ser poder, de no ser gobierno, pero
creo que van a jugar efectivamente una carta que es una carta importante en este proceso. Que hay gente, así como en la extrema derecha, hay gente que probablemente le gustaría tener una salida que no sea una salida democrática, que hay gente que probablemente cree que acá la calle tiene que empujar los procesos, sin duda, pero creo que es una minoría dentro de esa construcción. Yo creo que la extrema derecha hoy día es lo que tú dices, pero no tiene el peso que hoy día tiene la extrema izquierda. Alfredo Ñañán, puede ser. Alfredo. Sí, lo que pasa es de que aquí hay que tomar en consideración, bueno, en fin. Yo creo, Cristian, que de verdad tienes que tomarle peso al tema identitario. Porque en el mundo de las izquierdas, eso es algo relevante. ¿Por qué? Porque en base a identidades hubo gente que estuvo dispuesta a dar la vida. Y esa es la razón por la cual este tipo de cosas... Yo digo que no es lo que está en juego principalmente ahora. No niego es que lo que pasa, el factor identitario, no digo que sea lo principal. Lo que pasa, Cristian, es que la identidad se está alimentando del movimiento social y se ha alimentado enormemente del estallido social del 18 de octubre. Y de ese punto de vista, empieza incluso a aflorar una retórica entre movimentista y revolucionaria en algunos dirigentes políticos vinculados, entre otras cosas, al Partido Comunista y al Frente Amplio. No así en los partidos de izquierda y centro-izquierda clásico. Déjame terminar en una cosa que decía Iván, y que tiene que ver con quién es mayoría y quién es minoría acá. Es un hecho que el Frente Amplio hoy día está mucho más debilitado que antes, como evidente. Si partió con 20 diputados y en este momento está con 11. Si a mí me dicen que está creciendo, es como una lógica matemática extraordinariamente rara. No, el argumento no es en el Parlamento, el argumento es en la lista para una asamblea constituyente. Eso también es falso, porque en ese argumento que te lo mencionó algún diputado del Frente Amplio, que supongo que los que se quedó, están diciendo que hay descolgados del Partido Socialista. Eso es Marcelo Díaz y un grupito de 15 personas. Pero Fernando Atria se había ido antes. De hecho, Fernando Atria no pudo armar partido. El partido tuvo que ser disuelto. Así es. Por lo tanto, no maximicemos, no exageremos la importancia de las cosas. Es decir, yo ahí es donde... Es que tú eres muy prudente, Alfredo, no sobrevaloras nunca. Pero lo que pasa es que hay que poner un poco la pelota a tierra. Ahora, puede ser que haya gente que salga a votar, efectivamente, en las diferentes elecciones por los candidatos del Frente Amplio. El tema es que ya nadie tiene, como ocurrió en los últimos 30 años, el sistema estadístico para saber exactamente cómo les va a ir. Porque puede que salga 500.000 de personas nuevas que nunca votó y que voten seguido o que voten transversal. Solo echaron a votar en el plebiscito. Exactamente. Gonzalo Miller, antes que no vayamos no es casualidad que cuando el Frente Amplio ha vivido distintas crisis, ¿no? Salió Pamela Giles con el Partido Humanista, ha vivido distintas crisis. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es que había un partido que hacía de eje del Frente Amplio y que tenía la conducción. Y hoy día es ahí donde llegó el quiebre. Llegó a la gente que está a cargo, ¿cierto? A la gente que lleva el volante para dónde va la micro. Y no es casualidad, porque también, incluso en Revolución Democrática, es un partido donde, y por eso vuelvo al tema de las identidades, tiene una variedad. Había una variedad adentro. Todos los partidos que están constituidos por decirlo así, por lotes distintos en materia de identidad política, no de caudillismo, tienden a tensionarse en exceso. Cuando uno escucha, más que lucubrar, ¿no es cierto? Cuando uno escucha al diputado Pablo Vidal, lo dice fuerte y claro, dice, es esta alianza, la reconstitución de un polo de izquierda, abiertamente de izquierda con el Partido Comunista, lo que le hace sentir a él que no tiene sentido que él siga ahí. Exacto. Ahora, eso parece que es inevitable y eso va a tener efectos electorales particularmente en la Convención Constituyente, ¿no? Eso es lo que yo... es una segunda lista. La unidad opositora... Yo no niego el tema identitario, voy a repetir eso para que quede bastante claro, pero no creo que sea el factor principal de la división hoy día del Frente Amplio. Yo creo que hay dos estrategias frente a la Convención Constituyente. Hay una estrategia de la izquierda socialdemócrata y una estrategia del eje liderado por el PC. Y yo creo que es eso lo que termina con la salida de Pablo Vidal, que se lo vas a preguntar tú ahora, vas a estar con él. Lo que pasa es que eso conversa con lo identitario. No, sí conversa, pero no creo que sea lo principal. Al Partido Comunista, el hecho de tener una vía electoral y una vía alternativa a la electoral, ¿no es cierto? Una vía democrática y una vía alternativa a la democrática es algo tradicional, esa es parte de su identidad, lo ha hecho siempre. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado con un pie en el gobierno y con un pie en la calle? Por ese raciocinio todo es identitario. Entonces lo que yo estoy diciendo es que aquí nosotros estamos frente a una crisis profunda y aquí hay dos estrategias
que son completamente opuestas. Una estrategia de la centroizquierda y una estrategia del polo de izquierda más del polo de tradicional. izquierda liderado por el PC, y yo creo que ese es el factor principal que llevó a esta división. Y son incompatibles, Sí. Lucía, ¿no? Lo que creo es que en realidad lo que es incompatible es decir solo con el PC, porque en realidad lo que está diciendo gente como Pablo Vidal es vayamos todos juntos, con el PC, no Claro. sin el PC. Y esa es la decisión que yo creo que es más importante, porque no es aquellos que dicen vamos juntos solo con el PC, porque los demás representan lo peor de la concertación y la nueva mayoría, efectivamente son los que yo digo no tienen vocación de poder. Ahora, con el PC diciendo, Alfredo, Lucía, diciendo tenemos que rodear la convención con movilización de masa, ¿está visto la reacción que hubo en los partidos de la ex concertación, digamos? No, es o sea, decir, se hace muy difícil, sí. ¿no? Ese argumento que es entre metafórico y Pero no la tan se- la metafórico. semana de la metáfora. La semana de malas metáforas. Ese argumento es completamente letal para armar una coalición única. Yo creo que hay que empezar a convencerse de que una lista única es imposible. Además hay razones mecánicas, no hay espacio, en fin, son muchas las razones. Pero suponiendo que fuese posible mecánicamente armar listas unitarias, yo creo que hay que convencerse. Yo francamente no veo denominadores comunes entre Jorge Ramírez, presidente de Comunes, que ha sido extraordinariamente duro, hostil en forma y fondo. En el juicio, son los mismos de los 30 años que a quienes hay que derrotar. ¿Cómo hay a ir en una coalición con una persona así? Es imposible. Entonces, si eso es así, convenzámonos que con Comunes ni a la esquina, y probablemente con el Partido Comunista tampoco va a poder ser posible ir a mesa. Sí. Pero Es eso tan tiene simple. también, está bien, vamos a tener dos listas de la derecha, de la izquierda y la centroizquierda para el tema constitucional. Dos por lo menos. El problema que yo veo para ese grupo o para ese mundo es que el mismo día tenemos elecciones municipales. Así es. Y va a ser muy difícil decir, mira, nosotros estamos totalmente divididos para la constituyente, pero en la municipalidad vamos a tener un mismo candidato. Sí, pues. Ahí es donde se entrampa. Yo soy ¿Puede ser? en buena lógica de entender de que este es un año electoral. Va a haber elecciones simultáneas. La constituyente no se da aislada de la elección de alcalde, de concejales, ¿no es cierto?, y la de gobernadores regionales. Son Van a recibir 4 votos las personas. Y lo más probable es que se produzca, ¿no es cierto?, un ordenamiento en eso. Ahora se habla de 2 listas opositoras. Y se entiende que ya no va a haber una. Pero resulta que hay otro elemento. Hay una elección presidencial en noviembre. Y esa elección también está traccionando el tipo de acuerdos que se producen ahora. Y por eso que más que 2 listas, lo más probable es que hayan 3 listas de oposición, porque la verdad van a haber 3 candidatos presidenciales. Y los candidatos presidenciales, en un año tan corto, pienso que esto parte en abril y termina en diciembre en segunda vuelta, la única opción que tienen es estar estructurados desde ya, desde marzo. Pamela Giles va a tener una lista constituyente alternativa a Distinta a estas otras dos, a estas digamos. dos. Incorporar los Entonces, independientes. bueno, y además va a tener Además. independiente, o sea, pero estamos dentro de lo que en esta eje, que yo estoy de acuerdo con Alfredo, cada vez se explica menos la política, solamente el eje izquierda-derecha. Y hay un 40% de personas en Chile, según un estudio, que ya no vota pensando izquierda-derecha. Así Un es. 40% de los electores dice, para mí izquierda-derecha no me dice nada. Pero hay un 60% que todavía se rige por eso, y eso es lo que estructura los pactos. Y entonces, ¿qué resultado podríamos tener de todo ese panorama? No me lo contesten ahora, contéstenmelo después de la pausa. Alfredo Yoñán, Lucía Dammert, Gonzalo Miller y Cristian Bofil. Estamos haciendo Mesa Central. Dejamos una pregunta planteada sobre la pausa para conversarla con Cristian Bofil, con Lucía Dammert, con Gonzalo Miller y con Alfredo Yoñán. Si hay 2 o hasta 3 listas de oposición, entonces, ¿cómo operan los resultados? ¿Cómo opera eso en los resultados de una convención constituyente? ¿Tiende a equipararse los bloques derecha-izquierda? Aunque yo entiendo que no hay ese clivaje, pero ¿tienden a equipararse en términos de resultados? ¿Cómo lo ves, Alfredo? A ver, en la medida en que la futura convención constituyente está espejada con lo que es la Cámara de Diputados, 155 miembros y los mismos territorios electorales, vean cómo está compuesta la Cámara de Diputados y cómo se compitió en el 2017 con la Cámara de Diputados. Chile Vamos, con el 38% de los votos, controla el 46% de la Cámara de Diputados. Yo no veo a Chile Vamos mucho más debilitado que eso. Ya, supongamos, baja a 36, ya. Ya, ponlo. Pero si aumenta la fragmentación de las izquierdas y centros izquierdas en la Convención Constituyente respecto a lo que fue el 2017, Porque el 2017 fueron efecto las va a dos ser, listas. exacto, el efecto matemático va a ser que nadie va a tener una mayoría clara en esto. Y aquí hay una fantasía que yo creo que no va a ocurrir. No va a ser posible reunir 2 tercios.
Pero En la base a pura partida. fuerza electoral. Pero más allá de las matemáticas, no va a ser posible llegar a 2/3 en votos que se reflejen en 2/3 en escaños en la Asamblea Constituyente. Por lo cual yo le entrego cierto valor, y es que te obliga, por lo tanto, a abrirte, a conversar, a coordinarte de otra manera. Gonzalo Miller. Bueno, yo creo que es un error de base, en parte porque se decidió ocupar la elección de diputados para la constituyente. No había ninguna obligación de hacerlo. Era muy fácil, se planteó muchas veces que hubiera listas nacionales, Exacto, o, yo hubiera era lo mejor, o eso. al menos listas regionales, pero se eligió en una región los constituyentes de la región. No, en esto, ¿por qué el elector de San Bernardo para la Constitución va a crear algo distinto al elector de la Florida, ¿no es cierto? O de Puente Alto. Claro. Si están ahí, son parte de lo mismo, son un poco arbitrarios los cortes. Ahora, cuando uno mira, claro, esta división, se dice la división perjudica a la izquierda, pero hasta por ahí nomás. Si uno mira, hasta por ahí nomás, porque depende cómo se dividan, cuántas votaciones tengan, porque el DONT, que es el sistema que se va a ocupar, la fórmula que se va, favorece y premia a la lista más votada, sí, lo hace. También premia a la segunda también tiene un premio. Castiga a las más pequeñas, pero cuando hay varias listas pequeñas, no, o sea, sustantivas, o sea, de 10%, 15%, no es tan claro el castigo. Y por lo tanto tú terminas juntando entre varias listas, puedes terminar juntando el 60% de los votos, pero de nuevo... De los votos, no de los escaños. Pero no, incluso de los escaños, puedes terminar juntando el 60% de los escaños, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que va a operar acá? Que tú, para poder hacerlo, y volvemos a la política de identidad, yo tengo que ser muy distinto, sobre todo a quien tengo al lado mío. Además. Si no es casualidad de que gente que piensa parecido, está en posiciones cercanas, terminan teniendo enfrentamientos. ¿Por qué? Porque tienen que transmitir al elector que son algo distinto, porque si no son algo distinto, ¿para qué voy a votar por uno o por el otro? Lucía Dama. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que mirar la elección en el marco del proceso de todo el año, porque en definitiva lo que vamos a jugarnos acá es ideas también. Más allá de los 2/3, yo estoy convencida que no vamos a poder llegar a construir de un lado ni del otro, pero después de haber pasado por un proceso casi fratricida en el proceso, ¿cómo haces para elegir o definir en una constitución que tenga los contenidos que uno espera, que espera Chile finalmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eso genera después un candidato presidencial que responda a esta nueva constitución? Porque podría pasarnos que en la convención constituyente estemos discutiendo de temas A y los candidatos presidenciales estén en temas Z y gane ese candidato presidencial, y al final tienes un entrecruce en el discurso político, y finalmente la ciudadanía va a sentirse de nuevo frustrada, de nuevo fuera de la conversación política, y creo que eso es gravísimo. Eso va a ser un poco pasar eso? inevitable Sí. igual, porque ¿Sí? va a haber superposición. De hecho, de la primaria presidencial en julio, ya elegidos los convencionales, recién se van a haber juntado, se están saludando los compañeritos ahí en los bancos, y ya va a haber primarias presidenciales, van a estar en eso. De hecho, ¿Cómo se mantienen ajenos a eso? Y en noviembre, cuando ya se supone que el proceso constituyente ya esté avanzado, o sea, esté largado, va a haber la elección presidencial. Ahora sí, esta va a tener dos tonos, porque lo que tiene que ver con la constituyente son reglas del juego de largo plazo, no tanta política pública. Va a Y depender. en cambio los gobiernos lo que tratan de implementar, ¿no es cierto?, son políticas públicas, o sea, cambios sustantivos inmediatos. ¿Se van a topar? Sí, obvio se van a topar, porque hay definiciones que van a estar en la Constitución que le ponen un marco a esas políticas públicas. Porque va a haber harto constituyente opinando además. Harto. Bueno, Que los van a entrevistar, que van a ir para acá. y todo esto va a ser Van a televisado. ser Yo no me imagino actores estas cuatro políticos. puertas cerradas. Cristian Así es. Buffil. Ojalá no sean políticas públicas, porque hay varios ejemplos de constitución. Voy a citar una que puso hasta la tasa de interés máxima que podía tener El sueldo mínimo. el país, el sueldo mínimo, En la y Constitución. una serie de otras cosas. O sea, Vamos. depende de quiénes son los constituyentes, de qué clima va a imperar ahí. Lo que yo creo que uno de los problemas que vamos a tener es que el sistema electoral para elegir a los constituyentes va a ser el mismo sistema electoral para elegir a los diputados. Y se ha dicho hasta el cansancio, y creo que vale la pena repetirlo, que una parte de la radicalización que hay en Chile, del clima de confrontación, tiene que ver con el actual sistema electoral. Hay muchos diputados que se han elegido con 3, con 5% de los votos. ¿Qué es lo que hace eso? Con que ellos, y ahí estoy de acuerdo con el tema de la identidad, le hablen solo a los convencidos. Yo me paro frente a los míos y hago el discurso, pero más radical, digamos, o sea, y saco ese 3 o 5% de los votos. Yo creo que hay de los diputados o diputadas que más vociferantes hay hoy día en el Parlamento,
tiene que haber un grupo de 12 o 15 que sacó el 3%, gente con menos. Por lo tanto, el problema de la Convención Constituyente, yo creo que no hay, dado como está el clima político en Chile hoy, creo que es completamente imposible cambiar ese sistema electoral. Pero si hubiera un mínimo de racionalidad, creo que ese sistema electoral debería ser cambiado. No estoy defendiendo el regreso al sistema binominal, ninguna de esas cosas. Pero yo creo que una de las cosas que atenta muy fuertemente para un debate tranquilo, democrático, que lleguemos a consenso, es el actual sistema electoral. Y veo a muy poca gente preocupada de eso, no veo a ningún partido proponiendo un cambio, cuando todos sabemos que gran parte de los problemas que hay en el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados se debe a ese sistema electoral. Oye, y todo el mundo mira para el techo. Hay una reforma está en el Congreso que para reduce el número de diputados. 120 diputados. No le echemos la culpa al DONT. Una cosa es reducirlo, Gonzalo, pero sí, pero es que por eso le digo, no le echemos la culpa al DONT, porque el DONT funciona en varios países, funciona bien, democracia estable. Aquí está produciendo efectos porque va en combinación con otras cosas, con otras lógicas. Por ejemplo, con el voto a la persona, el voto individual, el voto de lista está cruzado en Chile. Hay varios ajustes. ¿Tú crees que no es un problema que se elijan con 3% los diputados? No, yo creo que sí, pero eso se puede corregir poniendo un umbral. Okay. Mantiene la fórmula, pero dice, no puede ser parlamentario que no tenga al menos un 2% de los votos. Oye, perdona, en todo caso, es cierto que esto no es una discusión muy difundida en la clase política porque llevamos muy poco de haber estrenado el nuevo sistema electoral. Pero en la dinámica que se vaya a gatillar en la Asamblea Constituyente, yo no tengo ninguna duda que cuando se entra a debatir lo que se conoce caricaturescamente como la sala de máquinas de la Constitución, el sistema electoral forma parte del problema. Además, y la Asamblea Constituyente podría perfectamente reformar esta historia. Porque además puede ser de corta duración entonces el sistema electoral, porque si pasamos de un Congreso que está catalogado como uno de los peores, ¿no es cierto?, hoy día, por la incapacidad de ponerse de acuerdo, pues básicamente por eso, y el mismo sistema electoral pone en zozobra la Convención Constituyente, yo creo que es un sistema, no por culpa del señor Don, pero por culpa de la aplicación en Chile, que no debiera durar mucho más. No, depende de los candidatos. Pero ahora, de todas maneras se van a pero aplicar estas reglas para la elección del próximo año, digamos, de noviembre del 2020. Sí, es imposible por cambiarlas, pero eso no hay también pone, y creo que en la Constitución tiene que haber una discusión sobre el semipresidencialismo y el presidencialismo, porque también es muy difícil gobernar, porque es muy difícil gobernar en estas circunstancias, con estos niveles de autobombo, indisciplina partidaria y efectivamente definiciones... Y con ejecutivos de minoría, digamos. Así es. Además. Oye, a propósito de ejecutivos de minoría, nos quedan un par de minutos. ¿Fue una buena semana para el gobierno? Como dice el ministro Belolio hoy día en una entrevista en el Mercurio. Porque va a llegar la vacuna, yo no sé qué significa tener... ¿Por qué va a llegar? Me cuesta imaginar que es una buena semana para este gobierno. Lo que quieren traducir como buena semana a esta altura, claro, uno se va conformando. Mira, yo soy de Colo-Colo, ayer empatamos, casi celebré el empate. Pero bueno, uno se va conformando con menos. Lo que pasa es que las declaraciones también hay que interpretarlas pensando en si dijera lo contrario. Imagínate que dijera que hubiera sido una mala semana. O sea, pero yo creo que si hay es una semana menos. Si hay una lección que el gobierno quizá aprendió es que a veces tienes que perder para ganar. Y yo creo que haber presentado el proyecto del 10%, del retiro del 10% por parte del Ejecutivo, es una derrota en el plano de la idea, sí lo es. Sobre todo porque se había opuesto tan categóricamente, pero le permitió ganar en términos de que avanzó con su proyecto y permitió entrar al Tribunal Constitucional, que parecía interdicto políticamente, no habíamos escuchado de él hace mucho rato, y se va a tener que pronunciar sin la presión de la calle. Es lo que diga el miércoles, ojo. Sobre el proyecto. Ahí está por verse eso. Eso es lo más importante que va a pasar la próxima semana, a mi modo de ver. Lo del Tribunal Constitucional el miércoles sobre el requerimiento del gobierno. Sí. Y tiene impacto en lo que hace la Asamblea Constituyente, porque dependiendo de cómo actúe, se va a generar una cierta percepción referida a la necesidad o no de tener un tribunal constitucional, porque la función del Tribunal Constitucional podría perfectamente recaer a la norteamericana en la Corte Suprema. Claro. No tenemos por qué tener tribunal constitucional. Esto es una discusión abierta. Pero además, dependiendo de lo que haga, va a volver la discusión que el Tribunal Constitucional es un ámbito más binominalizado, donde efectivamente parte del problema no son las instituciones, sino son la forma como ponemos a la gente que llega a las instituciones. Pero las dos características que tiene el Tribunal Constitucional, que es contramayoritario, ¿cierto? Y que es de designación política, la estaríamos trasladando totalmente a la Corte Suprema, que también sería contramayoritaria, por naturaleza, ¿no? En origen no democrático, y también es de designación política. Entonces, no sé si se arregla mucho, y tenemos que aceptar de que si vamos a tener o no, yo creo que la discusión es más de fondo, si vamos a tener o no un órgano que tenga como función
la correcta Claro, se interpretación llame de como la se llame, Constitución. digamos. Tal cual. Muy bien, Cristian Bofill, Gonzalo Miller, Lucía Damer, Alfredo Joñán, muchísimas gracias por estar este domingo con Gracias a nosotros. ustedes, pues. Gracias a ti. La conversación de política y actualidad de cada domingo acá en Mesa Central por la pantalla del 13, también en simultáneo con Tele 13 Radio. Y lo prometido, el ahora diputado independiente Pablo Vidal. Diputado, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días. ¿Cómo se siente con el rótulo de diputado independiente? Acostumbrándome a ese rótulo me siento cómodo. Porque se fue esta semana de Revolución, o se conoció más bien que había firmado la renuncia a Revolución Democrática, el partido que ayudó a fundar hace prácticamente una década. También la diputada Natalia Castillo tomó el mismo rumbo en lo que se puede considerar una semana media horrible para el Frente Amplio, ¿no? Las primarias que no les fue demasiado bien, después lo de ustedes en Revolución Democrática, lo del Partido Liberal de Vlado Milosevic. Ayer, mala semana para el Frente Amplio, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente no es una buena semana, no solo para el Frente Amplio, en general para el conjunto de la oposición y para la política chilena. Yo creo que además de las decisiones que algunos tomamos respecto de nuestra participación, en mi caso en un partido y en el caso del Partido Liberal de la coalición, lo que vimos el domingo pasado llama a una profunda autocrítica de toda la oposición. Nosotros vimos que participó algo así como el 2,8% del padrón en las primarias, cuando el 4% del padrón electoral hoy día milita en algún partido político. O sea, es tan profunda la crisis de los partidos políticos actual que ni siquiera fueron capaces de llevar al 100% de sus militantes a las urnas. De quienes alguna vez firmaron una ficha, digamos. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar en lo inmediato para despejar ese asunto? ¿Usted sigue en el Frente Amplio? Lo que yo observo hoy día de la situación tanto del Frente Amplio como de la oposición en general es que es necesario un debate mucho más profundo respecto a una reconfiguración de la oposición. Si hay algo que a mí me llevó a tomar la decisión es que creo que hoy día lo que Chile espera es una propuesta alternativa a lo que Chile ha sido durante estos 4 años de un pésimo gobierno. Y pensando en que el próximo año no solo se va a elegir la Convención Constitucional y los gobiernos locales, sino que también se va a elegir un nuevo gobierno, ¿cuál es la alternativa que desde la oposición se está construyendo para poder ofrecer un nuevo horizonte para Chile? Y ahí yo creo que ni el Frente Amplio ni las otras coaliciones que existen hoy día en el mundo de la oposición están dando respuesta suficiente a esas expectativas y a esos sueños que tiene el pueblo de Chile. Ya, pero en la práctica, usted hay que considerarlo, a Natalia Castillo también, no sé si puede hablar por ella, ¿hay que considerar los diputados frente amplistas o independientes a secas? Agradezco tu pregunta. Cualquier cosa respecto a la diputada Castillo, por supuesto, se lo tienen que preguntar a ella. ¿Ya? En mi caso, yo hoy día soy un diputado independiente, observo lo que está decidiendo y haciendo el Frente Amplio, y yo he dicho, hay ciertas líneas y cierto camino que si el Frente Amplio emprende yo no lo puedo recorrer con ¿Qué le él. parece lo del Partido Liberal? Me parece una decisión que fue bastante anticipada. Me imagino que a nadie, ni en el Frente Amplio ni en el país, le causó sorpresa. El Partido Liberal manifestó en reiteradas ocasiones su incomodidad con lo que yo considero es un estrechamiento de la propuesta original del Frente Amplio, en términos políticos, en términos de convocar a las grandes mayorías políticas y sociales de Chile. Creo que se ha ido dejando cada vez más en manifiesto que en el país hay una especie de vacío. Creo que hay una generación completa de jóvenes que han estado en Chile estudiando en el extranjero, que han estado construyendo una visión respecto del futuro del país, que no se sienten representados hoy día ni por Chile Digno, ni por el Frente Amplio, ni por Vía Constituyente, pero que evidentemente responden a un mundo progresista. Entonces, creo que ahí, en ese mundo, en ese espacio, probablemente hay una conversación que dar. Es interesante el debate que se ha dado sobre la estrechez. Me lo comentaba un diputado que sigue en Revolución Democrática esta mañana. Me dice que cuál sería la estrechez si a la Convención Constituyente hoy estaría yendo Revolución Democrática o el Frente Amplio que queda, digamos, con algunos descolgados del Partido Socialista, con el Partido Comunista, con los regionalistas verdes, es decir, con una coalición más amplia que la que presentaron en el 2017. ¿Cuál es la estrechez entonces? Yo creo que esa es una mirada optimista, voluntariosa quizás de la situación actual. Claro, o sea, si es que efectivamente eso es así, lo veremos el 11 de abril en las urnas y probablemente fortalecerá la propuesta que el Frente Amplio lidere en ese momento. Yo tengo la impresión de que no es así. Yo tengo la impresión de que focalizar los esfuerzos del Frente Amplio solo en un sector de lo que hoy día es la oposición es un problema para el desafío mayor, que es cómo logramos, insisto, ofrecerle un proyecto de mayorías a Chile. Si mi problema, y algunos lo han manifestado en estos términos, su problema es que el Frente Amplio se junte con el Partido Comunista, bajo ningún punto de vista ese es mi problema, y de hecho creo que en muchos sentidos el Partido Comunista da más garantías de gobernabilidad incluso que el propio Frente Amplio. Yo creo que el problema es... O sea, ¿usted entiende que sin el Partido Comunista no llegan a ser gobierno? Yo espero que si hay una propuesta alternativa a la oposición para poder liderar un próximo gobierno, ahí estén todos los sectores, por supuesto el Partido Comunista. Usted no quiere ser de oposición para toda la vida, por decirlo así. Es que ese es el principal énfasis que yo le pongo, al menos a mi definición.
Mi mayor obsesión hoy día es que podamos construir una propuesta de mayorías. Las grandes mayorías políticas y sociales en Chile se han manifestado desde el 18 de octubre en adelante con un diagnóstico que al menos desde el Frente Amplio trajimos con mucha claridad en el año 2017 con el liderazgo de Beatriz Sánchez, de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez. Y hoy día otros sectores de la oposición que en ese momento se burlaban de nuestras propuestas asumen como propia esa necesidad. Por lo tanto, yo creo que hoy día es el momento de más bien dejar de pasarnos culpas por el pasado y empezar a construir ese futuro. Pero ya que lo menciona, ¿qué piensa de los liderazgos del Frente Amplio? ¿Qué piensa del liderazgo de Beatriz Sánchez? Hoy día Vladimir Mirosevic cuenta en una entrevista en La Tercera, se me olvidó el autor, así que por eso no lo menciono, pero dice que Beatriz Sánchez intentó hacer una lista unitaria y que el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, fue a su casa y que no pasó nada, que no se pudo hacer porque no hubo piso. ¿Qué piensa de los liderazgos en el Frente Amplio? Yo creo que no hay una persona más comprometida y convencida hoy día en el Frente Amplio de la importancia de la unidad que Beatriz Sánchez. Yo admiro muchísimo el liderazgo de ella. Pero, y no, lamento, pero no está liderando, o sea, digo, no está consiguiendo. Ha hecho todo lo que ha podido y por eso es que también algunos terminamos tomando las decisiones que tomamos, porque pareciera ser que hay una fuerza al interior del Frente Amplio que impide dar ese giro necesario hacia la construcción de mayoría. ¿Y eso incluye el liderazgo de Giorgio Jackson, que es por lejos el diputado más notorio, más emblemático de la Revolución Democrática? O sea, en particular, mi cariño y admiración por lo que ha hecho Giorgio durante todos estos años se mantiene intacto y no tengo ninguna duda que en cualquier camino de futuro, tanto el liderazgo de Gabriel, como el de Giorgio, como el de Beatriz, son indispensables para el futuro de Chile. Ya, lo cual es muy prudente porque a la vuelta de la esquina puede tener puede volver a hacer una coalición, pero desde el punto de vista del análisis político le estoy preguntando, ¿el liderazgo lo ejerció Giorgio Jackson en esta vuelta? Porque no se le ha escuchado. Yo desconozco si hay una decisión o más bien un momento político que ha hecho que Giorgio asuma un rol distinto. No tengo ninguna duda de la convicción que Giorgio tiene respecto a la necesidad de que Chile tenga un Estado más moderno, que tenga no solo garantía en términos de bienestar, sino que también de desarrollo y crecimiento económico. Será el momento en que él lo diga, cuál es la forma en que va a asumir ese liderazgo. Pero Pablo, si se van dos diputados importantes del partido, es la crisis más profunda que tiene la Revolución Democrática en su casi década de trayectoria. Digo, el liderazgo principal, el liderazgo natural del partido debería tener una palabra y debería tener alguna acción, ¿o no? Me imagino que tendrá que hacerlo puertas adentro en este momento y no voy a darle yo lecciones si tomé una decisión de dar un paso a un costado y por respeto y por cariño a esa militancia y a esa dirigencia es una conversación que tienen que tener ellos. Estamos con el diputado Pablo Vidal, que acaba de renunciar a Revolución Democrática, o más bien acaba de conocerse, que renunció bien prudentemente, porque si no le hubieran echado la culpa de lo que pasó en las primarias, ¿no? Si se hubiera sabido antes de las primarias. Sí, en la política hay una cosa que son las acciones y otra la comunicación. Nosotros, al menos yo, presenté mi renuncia el día 19 de noviembre, pero consideré prudente no comunicarla sino hasta esta semana. A no contaminar el proceso. Claro, había un proceso que estaban ocurriendo entre medio que era bueno que no se contaminara. ¿Qué es lo que queda entonces ahora? ¿Unirse al lado oscuro de la fuerza? Porque ustedes llegaron a la política criticando a la concertación, criticando a la nueva mayoría, siendo bien mordaces, bien duros con ese mundo. Por eso lo llamo el lado oscuro, digamos, porque para ustedes capaz que haya sido el lado oscuro de la fuerza. ¿Ahora se va a tener que unir con ella? O sea, no solo la crítica que nosotros hicimos fue muy fuerte, muy intensa a lo que fue el rol de los partidos de la concertación durante los gobiernos que ellos lideraron, sino que yo sostengo la crítica a aquello, pero pienso hoy día, en el momento en el que el país está viviendo, donde lo que tenemos al frente es un proceso constituyente inédito y fundamental, no solo para corregir aquello que no se hizo bien durante las últimas 4 décadas, sino que para empezar a cimentar las bases del desarrollo del Chile de las próximas décadas, y digo, bueno, pienso en lo que viene a la concertación y sostengo la misma crítica que hemos hecho siempre, pero pienso en el futuro y digo, hay ahí también ideas y un ideario conjunto del progresismo, del socialismo, de la socialdemocracia, con el cual necesitamos dialogar, y hay liderazgos también ahí, jóvenes con los cuales yo quiero construir esa alternativa de futuro. Yo no me imagino un futuro sin una conversación con gente como Karina Delfino, como la diputada Chicardini, el diputado Santana, el diputado Raúl Soto. Hay una cuestión generacional que tenemos que asumir nosotros. Hay una responsabilidad que una generación... Ahí también está José Miguel Insulza. Es que eso te iba a decir, hay una generación mayor que tuvo una responsabilidad en el Chile de la transición hacia la democracia, a la cual le agradecemos el rol que jugaron, pero mi impresión es que son nuevas generaciones las que tenemos que asumir ahora el rol de lo que nos toca de aquí hacia el futuro. Creo que es el momento de que esas nuevas generaciones asuman el protagonismo, no solo en los partidos donde hoy día lo tenemos, más bien cercano al Frente Amplio de la izquierda, sino que también en la centroizquierda. Ya, pero así como usted no le da lecciones a la Revolución Democrática, porque ya no está en el partido, tampoco le puede dar a los partidos de la ahora Unidad Constituyente. ¿Qué pasa si el Partido Socialista elige a José Miguel Insulza de candidato presidencial? Yo no pertenezco hoy día a Unidad Constituyente. Mi salto no es, yo no me he ido de RD hacia Unidad Constituyente. Pero está promoviendo una alianza amplia que lo incluye a ellos. Pero con un primer paso que se trata del proceso constituyente, donde lo que importan no son los nombres de las personas, sino que cuáles son los compromisos políticos y programáticos que vamos a hacer de cara al futuro. Si al final la pregunta es,
¿Cómo vamos a lograr garantizar esos derechos sociales que hoy día el pueblo de Chile exige? En un próximo gobierno que además tenga un compromiso verdadero y fehaciente con los derechos humanos, que no volvamos a ver los atropellos que hemos visto durante este último año con el gobierno del presidente Piñera, que no volvamos a tener un gobierno de Chile Vamos, sino que un gobierno que apueste desde una mirada progresista también al desarrollo económico, a la garantización de derechos, pero también con oportunidades para el desarrollo de una industria, por ejemplo, que se inserta en la cuarta revolución industrial. Yo creo que de verdad esos desafíos requieren de una conversación que es profundamente generacional. El Partido Comunista dice que para garantizar eso, que el partido identifica con lo que está pidiendo la calle, hay que rodear a la Convención Constituyente de movilización de masas. ¿Qué le parece? Que es lo que dijo Guillermo Tellier el viernes cuando inauguró el Congreso que se está desarrollando este fin de semana. ¿Qué es lo que piensa usted de eso? Yo en particular no le tengo ningún temor al movimiento social, por el contrario, mi expectativa es que el movimiento social no se duerma. O sea, si Chile despertó fue porque la gente salió a las calles a manifestar su descontento, y mientras eso siga ocurriendo va a ser bueno para la política chilena y para que ojalá la Convención Constitucional incorpore herramientas de participación directa de la ciudadanía en la democracia, con mecanismos vinculantes, con presupuestos participativos. O sea, mi expectativa es que exista movilización social y ciudadana para fortalecer la democracia. Lo que pasa es que parece que algunos en Unidad Constituyente se imaginan el edificio del Congreso Nacional aquí en Santiago como rodeado por las hordas, porque reaccionaron de manera pésima a ese comentario. Es que a mí no me gusta la caricatura que se trataba de instalar desde ciertos sectores de la derecha y también a veces de los medios de que la movilización social es sinónimo de violencia. Eso es falso. Los hechos de violencia tienen que ser siempre aislados y condenados, pero la movilización social enriquece la democracia. Por lo tanto, yo sí tengo una expectativa de que sigan ocurriendo cabildos ciudadanos, que sigan fortaleciéndose las organizaciones comunitarias. Sin la organización comunitaria, ¿cómo se enfrentaba la pandemia? Histórico, movilización de masa, no es eso que me está diciendo usted, digamos. No, yo lo que estoy movilización pensando... de masa no son cabildos abiertos. En Chile se ¿Qué es la frase del Partido Comunista? O sea, en Chile, con la doctrina impuesta por Jaime Guzmán, con esta constitución, lo que observamos es que se destruyó el tejido social, y lo que necesitamos es la reconstrucción de ese tejido social. ¿Cómo se hubiese enfrentado los sectores populares a esta pandemia si no hubiese sido gracias a toda la organización comunitaria que paró ollas comunes? Eso también es movilización social, y yo espero que eso se fortalezca en el Chile del futuro. Sin duda que es movilización social. Lo que le pregunto es por la movilización de masas, que dice el partido, que hay que rodear la Convención Constituyente con movilización de masas. O sea, yo no sé si... suena como los fuertes rodeados de... Bueno, pero eso puede ser leído de distintas maneras, pero si tú me preguntas a mí, ¿hay un hito más democrático y esperanzador en el Chile reciente que la marcha más grande que fue el 25 de octubre del 2019, donde vimos más de 1 millón de personas en las calles de Santiago y en distintos lugares del país? Eso fue realmente una expresión democrática hermosa para nuestro país. ¿Y usted con el Partido Comunista también tiene miedo de que la Convención Constituyente se vuelva una cocina, esta cosa como de que donde los acuerdos son denostados, donde las negociaciones son denostadas? No, yo creo profundamente en los mecanismos institucionales para el fortalecimiento de la democracia, y en ese sentido lo que yo espero es que la Convención logre dar una prueba de la blancura el 11 de enero, cuando los distintos sectores de la oposición, y ahí también aquí hay una responsabilidad para la derecha, permitan que a esas listas de candidaturas convencionales constituyentes llegue el mundo independiente, lleguen los dirigentes sociales, que lleguen señoras dueñas de casa comunes y corrientes, que llegue el Chile, que ojalá el 11 de abril, cuando vayamos a elegir a nuestros representantes para la convención, podamos tener un fiel reflejo de la diversidad de Chile. Por eso estamos peleando, por ejemplo, los escaños para los pueblos indígenas. Es fundamental. Pero con pueblos originarios, con la señora dueña de casa, con el señor dueño del kiosco y con el político profesional, de todas maneras hay que hacer acuerdos, ¿o no? Por supuesto. Pero los acuerdos son denostados. Le llaman cocina, por eso le pregunto si usted No, está yo no con creo eso. que la convención sea, por definición, una cocina. La responsabilidad le cabe hoy día a los partidos políticos y a quienes hoy día tenemos roles de representación, de garantizar que lleguen candidaturas que representen a Chile. ¿Cuál es el tema? Es la legitimidad. La gente tiene que observar a los 155 representantes, más los escaños para los pueblos indígenas, y decir, ahí está representada todas las visiones de Chile. Si logramos aquello, la gente va a tener la esperanza de que los acuerdos que se alcancen en esa convención van a ser acuerdos que representan a Chile en su conjunto. Ahí se juega buena parte del éxito del proceso constituyente. Ya, pero yo no quiero hacer del Partido Comunista el emblema de esta conversación, digamos, pero usted como que no está, o sea, no está en desacuerdo con nada en ese sentido. ¿Cuál es el problema entonces con hacer un polo de izquierda clásico, un polo de izquierda realmente de izquierda y que vaya por superar el neoliberalismo como plantean muchos? Que yo tengo la impresión de que la construcción de ese polo tiene un carácter minoritario hoy día en el pueblo de Chile. Yo tengo la impresión... ¿Que no llegaría a ser gobierno nunca? Yo creo que no, solo por ningún motivo, no alcanza. Yo creo que hoy día, bueno, si es cosa de ver lo que pasó el domingo pasado. Insisto, el 97% de la población no fue a votar a las primarias.
La gran mayoría de las personas que hoy día se sienten identificadas con las ideas progresistas o socialdemócratas no militan en ningún partido político. Y a esas personas tenemos que convocarlas a la construcción de una propuesta de futuro. Por lo tanto, mi impresión no tiene que ver con que ser de izquierda es malo si yo me paro desde la izquierda, si mi formación política es desde la izquierda. Si mi punto es, creo que nos equivocaríamos mucho si solo nos juntamos con quienes piensan igual a nosotros. Tenemos que hacer un gesto y una demostración de que queremos construir mayorías amplias incorporando otras visiones. La pregunta es, déjeme citarle a la diputada Castillo, también independiente ahora, le pregunta a Jorge Arellano en la tercera de ayer. Le pregunta si va a repostular a la Cámara, cuál va a ser su futuro, y ella dice, no descarto nada, pero mis energías van a estar concentradas en que el próximo gobierno no lo gane la derecha. Es una cita, pero la verdad es que trasunta toda la entrevista, la idea de que no sea Lavín el próximo presidente, por poner un nombre. ¿Es suficiente para ganar una elección presidencial el hecho de plantearse anti algo? No. Y siempre ha sido mi gran dificultad con el Frente Amplio, es que yo creo que a veces nos quedamos muy cortos en el diagnóstico, pero no nos avanzamos inmediatamente en la propuesta y en la visión cómo se repara ese diagnóstico. Y lo que yo observo es que el proceso constituyente es una oportunidad única e histórica para poder transformar todo nuestro diagnóstico y toda nuestra crítica en una construcción de propuesta para el futuro. Y ahí es donde yo digo, no bastan solo algunas de las visiones que hoy día están en lo que se llama la oposición, que en estricto rigor es hoy día un desorden absoluto. Ese desorden tiene que en algún momento decantar en ideas, que poco se está hablando de ideas en esta semana. Quiero dar dos ejemplos. En esta misma semana se tuvo que aprobar un nuevo retiro del 10%, porque si no, no le llegaba tranquilidad a las familias que han tenido que enfrentar esta crisis con sus propias uñas. Y esta misma semana, en estos días, vimos cómo un gobierno profundamente irresponsable fomentó unos viajes a través de un programa del Senatur para adultos mayores, y tenemos casos hoy día en Pudahuel, en Renca, de adultos mayores contagiados con COVID, porque tenemos un gobierno que sigue sin entender la dimensión de esta crisis. Entonces, pero no estamos hablando de ideas en ese caso. Eso es lo que estoy diciendo. Mira de lo que estamos hablando. Eso es lo que estoy diciendo. El debate político hoy día está vacío de ideas. ¿Quién está hablando de cuál va a ser el mecanismo en el cual le vamos a garantizar desarrollo económico a Chile, pero que no vamos a volver atrás en términos de la lógica del extractivismo de los recursos naturales, que no agrega valor a esos potenciales? ¿Dónde vamos a hablar de la nueva reestructuración a la carga tributaria si este gobierno llegó proponiendo bajarle el impuesto a los que más tienen? Pero ¿no será que los temas incómodos se esquivan? Porque en la práctica, ¿qué puede unir a gente que está por la nacionalización de los fondos de pensiones con gente que está por una reforma al sistema de pensiones? ¿Qué une? Lo une absolutamente la convicción de que las pensiones no pueden depender única y exclusivamente del ahorro personal, sino que tienen que ser una garantía para que las personas mayores puedan al menos comprar sus medicamentos. O sea, estamos viviendo en una crisis donde, mira, a propósito del debate del 10%, pocas personas lo dijeron. El debate respecto del pago de impuestos por el retiro del 10% significaba que las personas que ganaban sobre 680.000 pesos iban a tener que pagar impuestos. Sí. Esas personas corresponden al 20% de la población de trabajadores en nuestro país. O sea, más del 80% de los trabajadores en Chile ganan menos de 700.000 pesos. Como ingreso individual, exactamente. Estamos viviendo en una crisis de ingreso profunda, y por eso la gente está endeudada como está. Y al final, ¿para qué ha sido utilizado los retiros del 10%? En su gran mayoría para pagar deudas. Tenemos una población con un problema de salud mental gravísimo. Entonces, al menos a mí, no me conforma el pensar que tenemos que construir hacia 5 o hacia 9 años más y permitir que 4 años más de un gobierno de la derecha sigan a cargo del país. Es urgente que asumamos, insisto, con sentido de urgencia, la responsabilidad de construir una alternativa para Chile. Estamos a menos de un año de esa elección. Así es. ¿Tiene tiempo? Yo creo que el tiempo está, lo importante es que estén las voluntades. Sí, ¿ah? Sí. Está bien optimista. Yo soy un esperanzado endémico. Hay muchos que plantean que tras esta crisis del Frente Amplio, lo que se deriva es una discusión respecto a qué es ser de izquierda y qué es ser de centro izquierda finalmente. ¿Qué significa ser? Usted dice, yo me paro en la izquierda. ¿Qué significa eso realmente? En términos de proposición. Sí, yo me paro del lado de los trabajadores, yo me paro del lado de las grandes mayorías sociales, me paro del lado de las personas que he conocido toda mi vida. Porque pero eso sí tiene que traducirse en políticas públicas. Yo lo entiendo. O sea, ya, vamos del lado de los trabajadores. ¿Pero qué significa? ¿Cómo subimos los sueldos? Una persona, en mi caso, que no nació en una cuna de élite, sino que más bien nací en un barrio popular, en la comuna de Estación Central, me tocó ver cómo a mis compañeros el baile de los que sobran se hizo una realidad en su salida del colegio y no tener las oportunidades que necesitaban. Hoy día que está cumpleaños Jorge González, ya que lo mencioné. Un abrazo grande a Jorge, tremendo. Por lo tanto, para mí, se construye desde la dignidad que le garantiza el Estado a las personas el piso mínimo sobre el cual construimos las oportunidades. Si la gente no solo está cansada de los abusos del mercado, también está cansada del maltrato por parte del Estado. El Estado no le ha dado condiciones mínimas de vida a las personas. Hoy día en Chile tú naces en la comuna de La Pintana, en la comuna de Renca, y tienes garantizado que vas a vivir en promedio 10 años menos de vida que una persona que nació en Las Condes y Vitacura. Y que muy probablemente va a ser pobre. De acuerdo.
La pregunta es cómo cambia esa realidad desde el punto de vista de la política pública. En mi opinión, Un gobierno de izquierda. En mi opinión, lo que el proceso constituyente tiene como responsabilidad es sentar las bases de un Estado que abandona la lógica subsidiaria, sino que se transforma en un Estado de bienestar, garante de derechos y luego con un gobierno que tenga una estrategia de desarrollo seria, en un nuevo modelo de desarrollo que tiene que ver con, insisto, la inserción de Chile en la cuarta revolución industrial, pero también con lógicas distintas en términos ambientales, en términos comunitarios. Estamos hablando también de aumento en los sueldos de las personas. Ya, no lo estoy metiendo en una carrera presidencial porque solo uso la figura para la pregunta. ¿Un gobierno suyo sería un gobierno entonces muy distinto a los gobiernos de la concertación, a los gobiernos que la centroizquierda ejecutó en los años anteriores? Es muy complicado el juego que me haces, pero si me preguntas a mí, veo que el último intento serio que se hizo en Chile por tratar de reformar esas bases que generan injusticia fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y vimos como desde adentro de su gobierno fue torpedeado, y yo espero que podamos construir una mayoría lo suficientemente amplia, política y social, para que el próximo gobierno, sea quien sea lo lidere, de verdad tenga la fuerza para empujar esos cambios que quedaron pendientes y, insisto, los desafíos del futuro. O sea, un nuevo gobierno que derrote a Joaquín Lavín, que sea el candidato de la derecha, un gobierno progresista. ¿Sería un gobierno parecido al de la nueva mayoría? No sé si parecido al de la nueva mayoría, pero sí con esa impronta, sí con esa convicción de que hay que hacer transformaciones profundas. ¿O a alguien le cabe duda que el próximo gobierno se va a tener que hacer cargo de una reforma estructural a la salud y al sistema previsional? Sí, son bueno, ese gobierno trató de hacerlo y era con un proyecto mucho más tímido que el que hay ahora, que está promoviendo ahora Piñera, digamos. Absolutamente. Si hoy día uno piensa en la reforma a la salud, el piso mínimo de un seguro único de salud para toda la población, es desde ahí donde parte la conversación. Ok, hay un momento cultural distinto y político distinto, de acuerdo. Pero si ese es el ejemplo... No entiendo. Si ese es el ejemplo de un gobierno de izquierda o un gobierno progresista. No, lo que pasa es que a mí me cuesta pensar que en 4 años un gobierno va a poder hacerse cargo de todos los desafíos de 4 décadas de injusticia en nuestro país. Por lo tanto, lo que hay que pensar es hacia dónde queremos llegar, cuál es el recorrido que queremos hacer para sacar a Chile de la situación actual de desigualdad y ponerlo en las puertas del desarrollo. Por lo tanto, hay que definir los pasos, cuáles van a ser las reformas más urgentes. Yo observo que una reforma previsional para poder garantizar pensiones y una reforma a la salud tienen cara de ser las principales urgencias, pero eso tiene que estar acompañado de la implementación de una nueva constitución y de un nuevo modelo de desarrollo que genere riqueza. Si no puede ser, este debate que dimos esta semana sobre los impuestos es muy decidor respecto a la crisis que tenemos. Necesitamos que los que verdaderamente más ganan se pongan con más, pero no podemos seguir viviendo en un país donde el 80% de la población gana menos de 700 lucas. Esa es una crisis. ¿Cómo se suben los sueldos? Los sueldos se suben primero generando oportunidades económicas. Yo me imagino un país que le abre las puertas a todas las empresas internacionales y nacionales que quieran agregar valor a los recursos, pero con estándares ambientales y comunitarios completamente distintos a los que hemos vivido hasta ahora. Y para mí me parece que ahí hay que abrir las puertas a empresas que vengan a capacitar a nuestros jóvenes, que vengan a invertir en nuestro país, que generen programas de educación. O sea, hay una generación de oportunidades. Tú sabes la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que hoy día están fuera del sistema escolar. Si no les generamos oportunidad a ellas, vamos a tener un problema. Y desde el punto de vista de la ley, desde la gobernanza, hay que subirle la exigencia a la empresa. Yo no me imagino un país con un sueldo mínimo por debajo de la línea de la pobreza. Es desde ahí donde deberían sentarse las bases de ingresos de nuestra población. Ya, lo que pasa es que ahí es donde el debate al interior del progresismo es muy desordenado, como dijo usted mismo, porque sí, hay algunos que piensan que hay que renacionalizar todos los recursos naturales y que se vayan todas las empresas extranjeras porque precisamente han sido, como dice usted, extractivistas y no han aportado valor, independientemente de los impuestos y el royalty que hayan pagado. Es que no han pagado prácticamente nada de impuestos ni de royalty. Se han rellenado los bolsillos a propósito de los recursos naturales que le pertenecen a todo un país. Royalty han pagado, impuestos también. Pero es que en Chile no existe un verdadero royalty. Lo que existe es un impuesto a la producción que ellos desarrollan, no al control que tienen respecto a nuestros recursos. Yo sí creo que hay que recuperar el control de los recursos estratégicos de nuestro país, pero no en ningún caso cerrarle las puertas a la inversión extranjera que venga, por ejemplo, a agarrar el litio que nuestro país produce y generar acá las baterías o los nuevos productos tecnológicos que puedan desarrollarse con esos recursos. Puertas abiertas a todas esas inversiones, pero el control de los recursos estratégicos del país, por supuesto que tiene que definirlo el Estado en su conjunto con el pueblo de Chile. ¿De una manera distinta a la que está...? Absolutamente distinta. La lógica de las concesiones que tenemos hoy día, para lo único que ha servido es para los abusos de ciertas empresas que se han apropiado de esos recursos y han hecho lo que han querido y han corrompido a la clase política. Lo hemos visto con el caso de SQM y otras tantas empresas. Eso no se puede repetir. El diputado Pablo Vidal, ¿cuál va a ser su futuro desde el punto de vista político? Yo sé que estaba viendo el duelo de salir de un partido recién, digamos, pero ¿cómo lo ve en el futuro? Mi casa va a seguir siendo la izquierda chilena y todo mi esfuerzo y toda mi energía los voy a poner en los próximos días en tratar de reconfigurar
ese espacio que yo siento está lleno de independientes hoy día con muchas ganas de colaborar en la construcción de una propuesta para el futuro de Chile y ojalá, humildemente, apoyar tanto al Frente Amplio, a Chile Digno, a Unidad Constituyente, que conversen. Tú lo has visto en las últimas semanas. ¿Cuántas reuniones han sostenido para hablar respecto de cupo y candidatura? Muchas. ¿Cuántas reuniones han tenido para hablar de ideas? Muy pocas. Yo creo que ahí es donde hay que poner la prioridad. ¿Pero no va a formar un movimiento? ¿No se va a meter a otro partido por ahora? No salí de Revolución Democrática para firmar hoy día por otro partido. Hoy día me sumo al 96% de los independientes que hay en Chile. El diputado Pablo Vidal esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Y nuestra sección Quiero ser constituyente, un éxito de esta temporada en todos los sentidos. Quiero saludar a Aristides Benavente, que es emprendedor, presidente de la Fundación Patagonia de Aysén. ¿Cómo estás, Aristides? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estoy en una pequeña cabaña en Puerto Cisne, con un día precioso, con algo de frío, pero muchas gracias por la invitación. No, y se te ve sureño todo así con el chaleco y toda la cosa, así que muy bien. Y acá en el estudio, Aristides, está Alejandra Sepúlveda Peñaranda. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. Directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Y Catalina Boch Carcuro, como Pedro Carcuro. Sí. ¿Es pariente de Pedro Carcuro? Sí, es mi tío materno. ¿Es tu tío? Sí. Sí, porque es psicóloga, es candidata a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y tiene acento porque tú naciste en Cuba. Sí, nací en Cuba hace 28 años en Chile. Ya, harto tiempo ya. Sí. Y tu madre es chilena, por eso... Mi madre es chilena, mi padre es cubano. Sí. Ya, a ver, partamos por ti, Catalina. ¿Por qué quieres ser constituyente? Mira, Iván, yo quería, cuando pensaba en esta entrevista, quería comentarles que justamente mientras nosotros estamos acá conversando en la oficina de Rodolfo Noriega, que es abogado de la Coordinadora Nacional Migrante, a quien aprovecho de saludar por su incansable labor de atención y ayuda a tantos casos, justo está ahora tratando de resolver la situación de un matrimonio cubano que tuvo su niñito hace unos meses acá en Chile, o sea, niño chileno. Esas personas estuvieron en condición de refugio y hoy día, hace un tiempo atrás, lo perdieron esa condición y se quedaron en la irregularidad. Y no les ha quedado otra alternativa que tomar la decisión de regresarse a Cuba. Es decir, ese niño nacido en Chile es un niño que va a irse de su país, que va a crecer en otro lugar y que quizás nunca pueda regresar. Situaciones como esa tenemos cientos de miles, ¿no? Nosotros pensamos que la oportunidad de participar de la construcción de una nueva constitución va justamente a permitir que avancemos en que situaciones de exclusión tan graves como esas no sigan ocurriendo. No solo para los niños migrantes, sino para todo el conjunto de la sociedad chilena. Ya, ese es un énfasis muy importante para ti. Alejandra, en tu caso, ¿por qué quieres ser constituyente? Bueno, yo quiero ser constituyente porque llevo más de una década trabajando para solucionar las desigualdades de género de nuestro país. Y la verdad es que estoy convencida de que ese trabajo tiene que continuar en la nueva constitución, en la convención constitucional. Me involucré mucho en la paridad, en lograr la paridad de género y que puedan llegar las mujeres en igual proporción a esa convención. Hicimos un trabajo muy importante con Comunidad Mujer, articulado con otras organizaciones, y queremos una constitución que garantice una democracia de género, que permita y que mandate al Estado para solucionar esas desigualdades, porque hoy día la verdad es que la sociedad chilena, con sus normas, su cultura, con sus reglas del juego, ha elevado una montaña Everest para las mujeres. Las mujeres nos cuesta mucho tener autonomía económica, enfrentamos brecha salarial, enfrentamos trabajos más precarios, nos pagan menos y nos prestan menos dinero para poder, por ejemplo, iniciar un emprendimiento. Hay tantas cosas. Entonces yo me siento muy comprometida a poder llevar toda ese diagnóstico, esa experiencia a la redacción de una nueva constitución que nos incluya a todos y a todas. Y en tu caso, Aristides, ¿qué te motiva a querer redactar la constitución? Bueno, yo estoy hace mucho tiempo impulsando que tenemos que, desde mi ámbito, el ámbito de los negocios, en fin, que tenemos que hacer las cosas de manera diferente. O sea, tenemos que abrirnos un poco más y preocuparnos más de los colaboradores, de las personas, de la comunidad en donde estamos insertos y del medio ambiente. Entonces estoy
estoy impulsando eso hace mucho tiempo y yo creo que este nuevo proceso constituyente ofrece una oportunidad única en meter esos cambios de alguna manera. Así es que yo no quiero restarme y por eso es que he querido postular. Yo creo que Chile cambió, tenemos un país distinto, pues tenemos un país ahí, y como nos mencionan las dos mujeres, tenemos un país muy diverso, un país muy educado y informado y que realmente quiere participar. Y eso es lo que a mí más me motiva a meterme porque yo quiero llevar ojalá por donde quiero ir a la Constitución. Y desde el punto de vista formal, sigamos contigo al tiro, Aristides. ¿Cómo lo estás haciendo? Pues lo estás haciendo desde la independencia, pero vas a ir en una lista, vas a ser candidato independiente, que es mucho más difícil que ir en una lista. ¿Cómo lo estás pensando? Mira, yo soy independiente, yo no milito en ningún partido político, yo tengo mucho respeto por los partidos políticos y los políticos porque una democracia sólida yo no la concibo sin partidos políticos fuertes. Como independiente es muy difícil salir, así que yo estoy ahí, me están llamando a algunas listas y yo estoy evaluando, pero yo creo que finalmente voy a ir por alguna lista. Aunque sea lista de partido. ¿Perdón? Aunque sea una lista de algún partido. No, por la lista, la que más me acomoda a mí es la lista de Chile Vamos, porque obviamente que mis ideas están por ahí. Yo soy un creyente absoluto de que la cosa tiene que ir por el lado de las libertades de las personas, y esa es la lista que me identifica más, sin ser un político, sin ser parte de un partido político en especial. En tu caso, Alejandra, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás pensando? Bueno, yo estoy participando y mi candidatura la apoya el Movimiento Independientes No Neutrales. ¿Ya? Voy por el Distrito 11, que son las comunas de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén, La Reina. Y la verdad es que la primera opción frente a este bloqueo en el Congreso a la posibilidad de hacer pactos entre independientes y pactos con partidos políticos es armar una lista de independientes por una nueva constitución, independientes que trabajamos fuertemente por el apruebo, eso es lo que van a tener que hacer, por la digamos, Convención Constitucional. No nos va a quedar de otra, digamos. No nos va a quedar otra porque aun cuando se acaba de promulgar la ley, finalmente, una ley que esperamos mucho tiempo para poder obtener esta rebaja de los requisitos de firma y la clave única que ahora la tiene que implementar el CERVEL. Claro, para que queden en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Sí, pero no quedamos en igualdad de condiciones al final, porque los partidos se quedaron con el mar, nosotros nos quedamos como con una compuerta de un canal, como el canal de Panamá, y por ahí vamos a entrar unos pocos los que podamos. Entonces, yo quiero llamar la atención respecto de eso porque la ciudadanía se manifestó el 25 de octubre de manera muy contundente, y lo hemos visto además en las encuestas, de todas las encuestas, que quiere que independientes lleguen a la nueva Constitución, personas expertas, personas que representen la diversidad de nuestra sociedad, personas que además tengan la convicción y el compromiso por lograr este nuevo pacto social. Entonces, bueno, ahí estamos, lo vamos a intentar, por supuesto, no nos vamos a rendir porque tenemos una vocación por lo público y queremos estar presentes, y la primera opción, como te digo, es buscar la lista de independientes no neutrales. ¿Y en tu caso, Catalina? Mira, voy para el Distrito 9, que es la zona norte de Santiago. El otro candidato de nuestra Coordinadora Nacional Migrante va por el Distrito 10, y nosotros también estamos en conversaciones con diferentes organizaciones sociales, y también hemos recibido algunas ofertas de partidos políticos, pero también nuestro lugar natural son las organizaciones sociales, porque ese es el lugar donde nos sentimos más cómodos, más identificados. Pero como dice Alejandra... ¿Y eso es lo que te gustaría a ti, una lista de independientes con otros? Eso es lo que más nos acomodaría, porque yo no soy militante de ningún partido político. He trabajado en estos 28 años en los territorios con la gente en diversas problemáticas, por lo tanto ese es mi espacio natural, pero está muy difícil, como dice Alejandra, es importante llamar la atención sobre eso, las oportunidades de participación para los y las independientes, también para los chilenos y chilenas en el exterior, para los pueblos originarios. O sea, nos estamos encontrando con una serie de trabas para la participación plena en la Convención Constitucional, lo cual es muy, muy preocupante, porque
de alguna manera significa que no se está entendiendo el clamor de la mayoría, ¿no?, respecto de este proceso. ¿Y qué relación tienes con los partidos políticos? ¿No te han ofrecido de partidos políticos integrarse a una de las listas? Hemos tenido conversaciones con partidos políticos, hay interés, pero estamos en conversaciones. Todavía no podemos anunciar el resultado de esos procesos. Ya, pero no te niegas de plano, digamos. No nos negamos de plano. No nos negamos de plano. Porque es una fórmula que hace razonable o que da una cierta expectativa razonable de poder ser elegido, digamos. Claro, los caminos están abiertos, los caminos y los escenarios que nos dejaron están abiertos y hay conversaciones, por supuesto, y vamos a tener que poder tomar las decisiones en la medida que el 11 de enero podamos inscribir estas precandidaturas en los distritos en los que estamos trabajando. Pero en ese caso tiene que ser, en el caso de ustedes, independientes no neutrales, tiene que ser una decisión del movimiento. Del movimiento. A ver, sí. A ver qué hacen. El movimiento de los distritos también, porque también estamos organizados en función de los distritos y ahí estamos, porque cada distrito además tiene su realidad. Y ahí estamos viendo cómo hacerlo de manera muy consecuente, además con lo que nos inspira. En tu caso, Aristides, tú vas ¿por qué distrito en el sur? Por Aysén, por el 27. Yo voy, claro, yo voy por aquí, o sea, yo quiero ir por aquí. Si esta cuestión hay que primero entrar en la papeleta y después ser elegido, así es que aquí en esta región están mi afecto, o sea, yo tengo mis recuerdos y mi futuro, porque yo partí en esta región, yo llegué, la primera vez que vine fue el año 90 y viajé de Coyhaique a Biobío, que es una maravilla. Yo me di cuenta que esta era una región maravillosa y ahí decidí yo que esta iba a ser mi región y que yo iba a hacer mi futuro aquí. El año 2000 yo puse una tienda aquí en Coyhaique, una tienda de North Face. En ese tiempo no había muchas y era solamente para venir, porque iba 2 horas a la tienda a revisarla con la gente de venta ahí y después estaba una semana recorriéndola. Después me hice mi casa, pero lo más importante es que yo tengo aquí una fundación, que es la Fundación Patagonia de Aysén, que trabaja con las pequeñas comunidades, en fin, entonces... Y hemos hecho una cantidad de cosas aquí, especialmente en Cerro Castillo, que es una localidad muy buena, muy bonita aquí en la región. Y me siento de aquí, pues no nací aquí, pero me siento de aquí, pero estoy en este minuto recorriendo la región. Ahora voy para Puyuhuapi, después voy a La Junta, Marín Balmaceda, Lago Verde, pero... Sí, porque te instalaste ahí, digamos. ¿Te instalaste ahí para efectos de esta campaña? ¿Te instalaste ya ahí? Bueno, yo tengo no sé, pues la suerte de que tengo unos equipos muy buenos en Comax y en Totit, en donde yo trabajo, y me dieron la libertad para poder venirme a la Patagonia y estar aquí hasta que se termine todo este proceso. Entonces estoy aquí y estoy preguntando, estoy conversando, estoy viendo si hay agua en la piscina. Pues han habido muchas ofertas de partidos. Me impresiona porque me han llamado mucha gente, entonces estoy muy contento, pero todavía no he tomado ninguna decisión, así que estoy feliz. Esta es mi región y yo espero representar y llevar a Aysén a la Constitución. Catalina Boch Carcuro, ¿cómo estás haciendo la campaña? Porque es difícil hacer campaña para los independientes. Totalmente. Nosotros estamos apelando a la tremenda energía de cohesión y participación, compromiso de todas las personas que creen en lo que nosotros estamos postulando. Nuestros postulados tienen que ver con, de alguna manera, favorecer la construcción de un Estado plurinacional, un Estado intercultural, que garantice que los grupos excluidos históricamente, como las mujeres, la infancia, adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, la disidencia y diversidad sexual, podamos estar representados, por supuesto, las personas migrantes también, que sufren múltiples exclusiones. Y desde esa convicción nosotros es que estamos participando con nuestra gente que está en los territorios, está muy activa tratando de contribuir a este proceso de modificación, transformación social tan relevante para el país. ¿Cómo lo estás haciendo tú, Alejandra? Alejandra Sepúlveda Peñaranda. Sí. Es que me pidieron que les dijera el segundo video, sí, toda la razón. Sí, por supuesto. Mi madre. Bueno, es una estrategia combinada, porque por un lado estamos trabajando los candidatos de cada uno de los distritos
para dar a conocer nuestras propuestas, para darnos a conocer ¿Cómo más. estás haciendo? ¿Estás haciendo puerta a puerta? No todavía, ¿no? yo he hecho la opción primero de hacer una campaña por redes sociales en primer término, y ahora vamos a trabajar desplegándonos en el distrito, en las distintas comunas, queriendo dialogar. Yo creo que hay un tema que es muy importante, tenemos que escuchar, tenemos que dialogar con todas las realidades de cada territorio, porque la verdad es que por mucho que nosotros en Independientes No Neutrales hemos trabajado unos lineamientos de manera bien participativa, también es importante que este proceso no sea un proceso cerrado. Entonces, ahora viene esa etapa, a pesar de la pandemia y todo, la etapa de poder tener contactos en cada uno de los territorios, webinars y actividades presenciales también. Aristides, en tu caso, la campaña hay que hacerla ahí en el territorio mismo, digamos. Antes que eso, ¿cuál es tu segundo apellido? Aninat. Aninat, ya. Lo vamos a poner también, porque hay que hacer todo el reconocimiento. Mi madre, por favor, tiene que estar muy orgullosa mi madre. Exactamente. Allá es medio complicado hacer campaña, ¿o no? Es más complicado porque logísticamente es más complicado, pero es mucho más, no sé, yo estoy pasándolo muy bien porque yo creo que los votos se consiguen con confianza y para generar confianza se necesita conocerse uno a otro, y yo justamente eso es lo que estoy haciendo y estoy llegando a las distintas comunidades. He estado 2 días aquí en Cisne, entonces me junto con la gente que es más referente, en fin, con las radios, con las diferentes personas, y ahí les digo quién soy, en fin, les pregunto qué es lo que ellos esperan de este proceso, qué les gustaría meter, en fin, entonces armar una relación. Y así tengo planeado durante estos próximos 15 días recorrer toda la región norte, como les contaba, hasta Melinca. Ojalá pueda llegar a Melinca. Esta región llega desde la Junta al frente en los fiordos Melinca hasta Villa O'Higgins. Claro. Entonces después tengo que ir a Coyhaique, en fin, y en Coyhaique me junto con todos también, y ya me junté ya varios, o sea, y después tengo que bajar desde Cerro Castillo a Villa O'Higgins, que es un lugar en donde yo más conozco, porque ahí es donde estoy, donde está mi casa, en fin, donde está la fundación. Oye, es un privilegio de todos modos el de Aristides, hacer campaña en esos lugares. Oye, hagamos una cosa, tenemos que ir a la pausa. Estamos con Aristides Benavente Aninat, con Alejandra Sepúlveda Peñaranda y con Catalina Boch Carcuro en nuestra sección Quiero Ser Constituyente. Aristides Benavente, que está allá en Aysén, acá en el estudio Alejandra Sepúlveda Peñaranda y Catalina Boch Carcuro. Alejandra Sepúlveda decía el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, de la igualdad de género, de la democracia de género, incluso dijiste. Ya está claro el énfasis. Dentro de ese énfasis, ¿qué cosa no puede no estar en la Constitución según tú? Desde la perspectiva de género, una democracia paritaria para mí es una democracia donde se distribuye el poder de manera equilibrada entre hombres y mujeres, y eso significa una presencia sustantiva en todos los poderes del Estado y en los poderes autónomos, o sea, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Que haya cuotas en eso. Que haya paridad, que haya paridad. Dicho que eso esté en la Constitución. Claro, que en el fondo se consagre una democracia proporcional y con paridad de género. Para mí es muy importante... O sea, que consagre, por ejemplo, que la Corte Suprema sea paritaria. Que la Corte Suprema sea paritaria, que todos los poderes del Estado, más los órganos autónomos, porque ¿qué es lo que hemos vivido todo este tiempo en la historia de las mujeres? Que las decisiones se toman a nuestra espalda, no estamos presentes, o estamos presentes de a una, de a dos, y lo que necesitamos es tener una presencia sustantiva en esa toma de decisiones, y eso no ha ocurrido, pero no es lo único. Es muy importante consagrar derechos a la igualdad salarial, a la vida libre de violencia, derecho y reconocimiento al trabajo doméstico de cuidado no remunerado, que es el 22% del PIB ampliado del país. Que eso también esté dentro del texto. Que también esté dentro del texto y, en definitiva, que tengamos una democracia paritaria. En tu caso, Catalina, ya me hablaste de las minorías en general y, por supuesto, de los migrantes, pero ¿qué cosa no puede faltar en la Constitución? Democracia, respeto a los derechos humanos, inclusión. Las personas no pueden ser ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría en Chile. Después que redactemos la nueva Constitución, tiene que estar absolutamente garantizado que las personas vamos a gozar de la plenitud
del ejercicio de nuestros derechos independientes del país donde nacimos, el género al que pertenecemos, nuestra edad, nuestras condiciones de salud, si vivimos en Santiago o fuera de Santiago, en qué colegio estudiamos o cuál es mi apellido. Yo creo que eso es lo que caracteriza nuestra postura y nuestras expectativas sobre este proceso constituyente. En tu caso, Arístides, tú hablaste ya de la libertad, hablaste del medio ambiente. ¿Cuál es la cosa que no puede no estar, que no puede faltar en una constitución? Mira, yo durante mucho tiempo trabajé en una fundación, la Fundación Rodelillo, que realmente la hizo una persona genial, que es la Macarena Currín, que ella perdió a sus padres y vivió la pobreza e inventó un modelo que era emprender en familia, para sacar de la condición de pobreza a muchísimas familias. Yo creo que en 30 años sacó, creo que 100.000 familias de la extrema pobreza. Una cosa fantástica. Ella se va a estar presentando también como constituyente, así que yo creo que es un gran valor. Cuando nosotros íbamos a preguntarle a las familias cuál era el proyecto, qué es lo que querían, habían 5 cosas que decían siempre, y que eran 5 cosas muy simples, pero tremendamente importantes. Decían, yo quiero un buen trabajo, yo quiero una casa, yo quiero una educación para mis niños, salud cuando me pase alguna cosa, y pensiones para los viejos. Y eran las 5 cosas que todo el mundo decía, y de ahí armábamos los proyectos. Entonces yo creo que esas son las cosas que no pueden quedar fuera de esta Constitución. Son las cosas básicas que son las cosas que hacen la vida digna, próspera, alegre, y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes entre todos, porque yo veo aquí mis 2 compañeras mujeres ahí, que me encanta trabajar con las mujeres, así que bienvenido que esté paridad en estos 155, van a ver la mitad mujeres, sea una maravilla. Entre todos tenemos que poner buenas ideas para hacer que esto sea posible. Y esas ideas van a ser muchas de las que están diciendo, pero tienen que ser ideas que generen recursos, porque estas cosas no se logran así nomás. O sea, hay mucha gente que está diciendo, no, vamos a hacer la Constitución y esta cuestión va a arreglar todo. No, pues, si la cosa es con trabajo, con generar recursos, entre todos tenemos que ponernos las pilas todos, porque no es fácil esto, no es fácil hacerlo, y tenemos que trabajar y tenemos que tener buenos proyectos y buenas ideas, buenos modelos de desarrollo sustentables con no solamente una economía fuerte, sino que un desarrollo social inclusivo, y la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, la madre tierra, que es un tema que no hemos olvidado. Aristides, que Alejandra está pidiendo la palabra. Alejandra. Sí, es que quería comentarle eso a Aristides. La paridad nos hace bien a todos, o sea, trabajar entre todos, hombres y mujeres, para un nuevo pacto social, para poder tener en nuestro país no solo crecimiento y progreso, sino un desarrollo sostenible, para poder legar a las nuevas generaciones un país que respete el medio ambiente, donde tengamos crecimiento, pero tengamos justicia social. O sea, todo lo que hemos estado hablando de derechos fundamentales que atraviesan la vida de las mujeres, porque somos el 51% de la población, por supuesto que son derechos que hay que saber financiar, pero para eso necesitamos un Estado moderno, un Estado que haga bien las cosas, porque le vamos a pedir más a ese Estado. Y es un Estado que tiene que ser transparente, que tiene que tener probidad, que tiene que rendir cuentas y que en definitiva tiene que funcionar mejor a cómo ha estado funcionando ahora. Pero es posible, el pacto social con dignidad para todas las personas, y por supuesto la paridad para las mujeres es posible, por supuesto. ¿Cómo dialoga eso, Catalina, lo que está planteando Alejandra, lo que plantea Arístides, con lo que tú planteas, por ejemplo, de la inclusión de las minorías? Bueno, es que las mujeres hemos sido minoría tradicionalmente en los espacios de poder, en los espacios de desarrollo y toma de decisiones, así que es parte también de nuestras demandas. Nosotros en este planteamiento de democracia, participación e inclusión, por supuesto que estamos absolutamente incluidas, pero también transversalizándolo con lo que significa ser mujer y la clase social, y mujer y raza, etnia,
todos esos elementos que van sumando y complejizando las barreras de la inclusión. Oye, nos queda prácticamente nada, les agradezco muchísimo la gentileza de que hayan compartido este mediodía de domingo con nosotros. Catalina, muchísima suerte. Alejandro también, mucha suerte en la campaña. Gracias. Aristides, allá en Puerto Aysén, con la envidia que nos da, que nos imaginamos el paisaje que tiene que estar mirando por esa ventana. Muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros también. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Alejandra, una palabra final. Democracia paritaria para todos y para todas. Catalina. Pedirle al Parlamento que no saque la ley de migración que está estos días en el Congreso porque es inhumana. Eso. Muy bien. Catalina Boch Carcuro, Alejandra Sepúlveda Peñaranda, Aristides Benavente, Aninat, con los dos apellidos todos, quieren ser constituyentes y estuvieron esta mañana acá en Mesa Central.